Hola queridos estudiantes, para mí es un placer poder comunicarme con ustedes a través de este medio. Hoy recordaremos algunos de los temas de los que hemos hablado en quinto grado en la clase de español. Uno de los temas que hemos hablado son los verbos. Recuerden que los verbos son acciones, estados o procesos que nosotros realizamos. Pero hoy específicamente hablaremos de los verbos de acuerdo a su significado. Y están los verbos copulativos y los verbos no copulativos. Recuerden que los verbos copulativos son los que sirven de enlace entre el sujeto y el predicado. Estos solamente nos demuestran estados o procesos. Tenemos tres verbos copulativos: ser, estar y parecer. En cambio, los verbos no copulativos son los que indican acciones: correr, caminar y todos los verbos restantes. También estudiamos las formas no personales del verbo. Tenemos tres formas no personales del verbo. En el primer caso está el verbo en infinitivo. Cuando hablamos de los verbos en infinitivo, estos verbos no indican ni tiempo ni la persona. Sus terminaciones son ar, er e ir. Tenemos el gerundio, que es cuando la acción se está desarrollando en ese momento, y para utilizarlo utilizamos un tiempo compuesto. Y el participio, que es un pasado, que sus terminaciones son ado, ido, to, so y cho. Tenemos la imagen o la silueta de una mujer y lo vamos a hacer en cada una de las formas no personales. Correr, infinitivo. Corriendo, gerundio. Corrido, participio. También otro tema muy importante es la tilde diacrítica, que esta nos sirve para diferenciar los monosílabos que tienen igual escritura. Les coloqué dos ejemplos para que podamos hablar de ellos. Y si miramos el primer ejemplo, tenemos el monosílabo tú, que cuando está tildado hace la función de pronombre personal y cuando no tiene tilde hace la función de pronombre posesivo. En las oraciones los usaríamos de la siguiente forma: tú eres muy inteligente. Ese gato es de tu mamá. Logramos ver la diferencia. En el primero, cuando está tildado y es un pronombre personal, se refiere directamente a ti. Pero cuando no está tildado, se refiere a algo que le pertenece a una persona. En el caso del monosílabo el, cuando no está tildado es un artículo y lo utilizamos antes de un sustantivo. Por ejemplo, el gato es bonito. Pero cuando el monosílabo el está tildado es un pronombre personal. Y decimos, él es inteligente. Nos estamos refiriendo a una persona y por tal razón debe ir tildada. También otro tema que estuvimos hablando son los hiatos y los diptongos. Recordemos que el hiato es cuando en una sílaba hay dos vocales que no se pronuncian juntas, y los diptongos es cuando en una sílaba sí pronunciamos juntas las dos vocales. Para entender este tema debemos aprendernos cuáles son las vocales abiertas o fuertes y cuáles son las cerradas o débiles. Ustedes las pueden visualizar en su pantalla para que las memoricen. Aquí tenemos más o menos las reglas de cómo vamos a desarrollar nosotros los hiatos y los diptongos. Un hiato es cuando está una vocal abierta y una cerrada. En el caso de aire, A es una vocal abierta o fuerte y es una vocal débil o cerrada. También puede ser el inversa, cuando primero va una vocal cerrada y luego una abierta, como en el caso de la palabra tierra. Ti, tierra. Y ustedes ven ahí, tie es
la sílaba que queda unida, las dos vocales. La I es una vocal cerrada y la E una vocal abierta. O cuando aparecen dos vocales cerradas juntas, como en el caso de ruido, las dos son vocales débiles. Y los hiatos, cuando dos vocales están juntas, cuando dos vocales abiertas están juntas, inmediatamente los separamos, como en el caso de creer. La E es fuerte, la separamos, se forman dos sílabas. Cuando hay dos vocales abiertas distintas, como en el caso de caer, que la A es fuerte, y también la E, la separamos, tenemos dos sílabas. Igual puede ser cuando una débil nosotros la tildamos, como en el caso de día, di, a. La I está tildada y por tal razón se forma un hiato. Aquí están algunos ejemplos más. Ustedes pueden en casa pensar qué tipo de palabra es cada uno de estos. Muchísimas gracias. Espero verlos pronto. Que estén bien. Tengan un hermoso día.